Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Ya casi se está haciendo tradición que invento títulos para cada evangelio. Este es el Evangelio de la cananea. Y yo ahora voy a titularlo el Evangelio de las migajas de la fe. O si ustedes quieren, esto se me ocurrió ahora mientras estaba escuchando las lecturas, este es el Evangelio de los rebeldes, pero los rebeldes con causa, porque hay rebeldes sin causa. Los rebeldes con causa. ¿Por qué estamos rebeldes? ¿O por qué este Evangelio podemos titularlo las migajas de la fe? Porque normalmente en la vida así somos nosotros. Muchísimas veces nosotros vamos reclamándole a Dios que nos cure. Claro, ¿verdad que estamos enfermos todos? Se sienten bien sanos, pero todos siempre andamos enfermos de algo. Unos andamos enfermos ¿de qué? Mi pierna, mi espalda, o como oí yo una vez decir: esta mugre espalda no la aguanto. Eso es la enfermedad física. Algunos podemos andar enfermos de amor. Estamos locos porque queremos encontrar novio o novia y nadie nos quiere. Pero ¿verdad que también a veces eso es ilógico? El hombre o la mujer que anda buscando novia y está encerrada en su casa, pues ahí no va a encontrar al novio ni la novia. Hay que salir a buscar. Es bien raro el matrimonio que se logró como matrimonio y que nunca salió de su casa. A veces podemos estar enfermos ¿de qué? Esta enfermedad es muy común. Enfermos de rebeldía contra Dios. No le damos a Dios lo que nos pide o simplemente estamos contra Dios. Yo creo que cada uno de ustedes como que ya se ubicó en cuál es el tipo de enfermedad que padece. Cada uno vivimos nuestra propia historia. No voy a hacer el cuento muy largo, pero lo cierto es que Jesús se encuentra en este instante con una persona que le aguó la fiesta, le fastidió la fiesta. Porque Jesús, y nos conectamos con los evangelios de los domingos pasados, Jesús dice a sus discípulos que vámonos para la otra orilla para descansar, y se fueron y no los dejaron descansar porque los persiguieron por la ribera del lago. Y cuando ya allá llegaron, ya tenían allá personas que no les dejaron descansar. Pero Jesús no dijo nada, se entregó. Y Jesús, además de entregarse, al final de la tarde, ya casi noche, les hace el milagro de la multiplicación de los panes. Y luego Jesús les dice: pues vámonos mejor para el otro lado, váyanse ustedes primero. Y Jesús hizo su descanso, dedicó la noche para orar. Y volviendo la noche ya en lo más fuerte, Jesús va por el lago caminando y les alcanza a los discípulos. Y Pedro pide: si tú no eres un fantasma sino el Señor, déjame caminar. Era el evangelio de la semana pasada. Y ahora ya llegó al sitio y todavía alguien estuvo ahí para encontrarse con él y no dejarle descansar. Y entonces Jesús decide: vámonos mejor de esta tierra y vámonos para una extranjera, para Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque es necesario el descanso. Y resulta que allá una extranjera les rompe la fiesta, esta cananea. Pero es interesante que nos ubiquemos aquí. Es tierra extranjera. Y en la tierra extranjera ya el chisme había llegado. Jesús sana, Jesús cura, Jesús es un gran maestro. Por tanto, la cananea, que es extranjera,
dijo, esta es la mía. Me evitó poder ir allá. No puedo ir allá a alcanzar a Jesús donde Él anda, y Jesús ahora pasa por aquí. Esta es la mía. Aquí me aprovecho. Una mujer entonces hambrienta de Dios. ¿Verdad que los hambrientos de Dios no solo son los que fueron elegidos como hijos de Dios, privilegiados el pueblo de Israel, sino hijos de Dios somos todos? Ya lo dice el profeta Isaías, dice que a los extranjeros que quieren adherirse al Señor para servirlo, dice, sus holocaustos y sacrificios serán gratos, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Y luego el apóstol Pablo dice, los rebeldes de los judíos se hicieron indignos para que los otros rebeldes que rechazaron a Dios, que fuimos los paganos, encontráramos también en Dios toda la salvación a nuestra rebeldía. ¿Queremos seguir siendo rebeldes? ¿Sin causa o con causa? Rebeldes con causa no vale la pena, y sin causa tampoco. La hambrienta de Dios, esta mujer, podría ser cualquiera de nosotros, porque todos somos hambrientos de Dios por nuestras propias necesidades, cada uno con las nuestras. Esta era una hambrienta de Dios, en primer lugar, porque su hija estaba enferma, y además dice, terriblemente atormentada. Pero ¿qué dice esta mujer? Esta mujer hambrienta de Dios no se queda parada, nada más sabiendo que va a pasar. Le sale al encuentro. ¿Verdad que la fe no se queda parada? Aunque a veces se queda parada. Yo creo en Dios, que me haga el milagrito. ¿Cuántos creemos en Dios? O en la Virgen, la que sea, la de Guadalupe, la de San Juan. Pero ¿qué tipo de fe es? ¿La fe de la veladora o la fe del corazón? ¿Verdad que la fe de la veladora puede venir y pone nada más la veladora, pero el corazón puede estar muy lejos? ¿Dónde la fe está? ¿En la veladora o en mi corazón? Porque si vengo a pedirle a la Virgen que me solucione mis problemas económicos, y vengo a traer la veladora para que me saque la lotería, y no compro ni siquiera el boleto, sin embargo esta mujer no se queda parada, sale al encuentro, porque la fe es una búsqueda. Salió al encuentro, pero no solo sale al encuentro. Qué casualidad que esta mujer sabía demasiadas cosas, porque esta mujer podría haber dicho, Galileo, hijo de María, la famosa mujer de Nazaret, y le hubiera dorado la píldora. Qué hermosa es tu mami, como aquella que dijo, dichoso el vientre que te llevó. Si Jesús se dejara llevar por eso, esta mujer le dijo, Señor. Señor en el Evangelio es el sinónimo de Dios. Después le dice, hijo de David. No le dice hijo de María, no le dice nazaretano, hijo de David. Es decir, ella estaba reconociendo, tú, no solo porque eres Señor Dios, sino además, como la Sagrada Escritura nos dice, vendrá de uno de los hijos de David el Salvador. Estaba usando todos sus recursos humanos. Nosotros también usamos todos los recursos humanos para hablar de Dios y hablarle a Dios. O más bien le decimos, tú me tienes que conceder, Señor, tú, porque yo ya te ayudé a ti. ¿Podemos así hablarle a Dios? En vez de hablarle a Dios de otra manera, Señor, tú que eres maravilloso, bueno y misericordioso, yo no merezco lo que te pido, pero lo necesito. Mira a mi hija, está enferma. Mira, yo cómo estoy. Quisiera darte lo mejor, pero no puedo. Si tú quieres ayudarme, ¿verdad que es diferente? Y nuestra oración es más sincera. Pues mientras esta mujer, con toda su apertura, con toda su sencillez fue, Jesús ni le hizo caso. Este evangelio podía titularse también, una que grita, otro que la ignora y otros que ni la aguantan. Cuando Jesús ni le hizo caso, viene la segunda actitud de los discípulos. Los discípulos están interesados en que realmente Jesús le atienda a esta mujer por lo necesitada que está. ¿Sí? ¿Verdad que no? Los discípulos le dicen a Jesús, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros, es decir, ya no la aguantamos, quítala de aquí, atiéndela. Y Jesús da una respuesta
no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Solo he sido enviado para rescatar a los rebeldes de Israel. Esa era la misión de Jesús. Estaba haciendo la voluntad de Dios Jesús. No es que estaba desatendiendo una necesidad porque Él quería más su fin de semana y su propia comodidad. ¿No pasa así muchas veces que Dios como que nos ignora? ¿Verdad que sí? Y lo decimos y nos enfurecemos. Inclusive hasta le decimos a Dios: si así eres, a misa no voy a volver a ir, para que veas lo que se siente. Y Jesús te dice, así calladitamente al oído: tú eres la que vas a sentir lo que se siente, porque tú eres la que vas a perder lo que yo te quiero dar, pero ahora no. Entonces Jesús no actúa porque ahora no era el momento para actuar. Primero Jesús fue a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Después, cuando el pueblo de Israel rechazó el mensaje, ¿a quién se fue Papá Dios? A los otros rebeldes anteriores al pueblo de Israel, que es lo que dice el profeta Isaías profetizando, que vendrán tiempos en que, puesto que el pueblo mismo no aceptó el plan, otros van a gozar del plan. Y luego dice el apóstol Pablo que él está como para provocar celitos. Me entrego a los paganos un poquito a ver si se ponen celosos mis hermanos judíos, para que a lo mejor poniéndose celosos mis hermanos judíos, a ver si alguno lo rescato por los celos. ¿Verdad que esto es bien humano? Qué maravilloso es no solo Dios, sino la liturgia, que nos pone pasajes que están relacionados para entender mejor el modo como Dios actúa. Por tanto, si Dios en un instante no actúa, hay un plan más secreto que a veces no comprendemos. Y si Jesús no dijo ni una palabra, es casi de ese modo como le quiso decir a la cananea: ahora todavía no. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando tú no recibes respuesta de Dios, no es que Dios no te quiere. Pero entonces la mujer no se acobarda, ni tampoco se siente humillada. Esta es la cuestión. Ella oyó que yo no he sido enviada a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Comprendió el mensaje, pero insistió. Insistió. Así debe ser nuestra fe. Cuando nosotros a lo mejor dudamos, pensamos que Dios no, como que Dios nos pone a prueba, insistimos o nos desanimamos. Esta mujer no se desanimó. Cuando hay fe, nunca hay desánimo. Si yo me desanimo ante un Dios que me hace esperar, quiere decir que mi fe no es verdadera. A lo mejor es una fe de conveniencia, una fe egoísta, pero no es fe. Por tanto, si esta mujer no se desanimó con esa respuesta, sino insistió, y además insistió, dice el Evangelio, postrada, se acercó y se postró. ¿Ante quién nos postramos? Ante Dios, ¿verdad? Siempre el postrarse es una actitud de rodillas, que reconoce la dignidad de la otra persona ante la cual yo me postro. Pero que además, en el caso presente, si me postro, me estoy postrando ante Dios, que es lo que estoy reconociendo: Señor, Hijo de David. Estoy usando todos los recursos de mi fe. Esta mujer nos da ejemplo de lucha, de que tiene verdaderamente fe, que no es la fe de esa de por señal de la cruz, que es una fe gigante. Es una gigante de la fe, no solo hambrienta de fe. Y en esa gigantez de su fe dice postrada: ayúdame. Y vuelve a decir: Señor. ¿Con qué intensidad ella debería decir o dijo esto? Con la misma intensidad con que nosotros, cuando nos sentimos probadas, a lo mejor acudimos a Dios, o es el desánimo que en la prueba se nos viene y ya ni siquiera le decimos: Señor, ayúdame. Y cuando ella dijo: Señor, ayúdame, ¿qué fue lo que le respondió el Señor? Tremenda respuesta, hasta humillante. Le dice: no está bien quitarles el pan a los hijos, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. No está bien, mujer, para entonces dársela a los perritos. ¿No les duele lo que estábamos oyendo? Mujeres, ¿no les duele?
Tú estás pidiéndole a Dios algo y que te diga cariñosamente, perrita. Jesús no está siendo ofensivo, pero está diciendo algo bien fuerte. Pero oye, eso también pasa en tu vida. Tu esposo no te dice a veces cosas verdaderamente ofensivas, pero es que te las dice con tal cariño que ni ofensivas te suenan. Esta mujer está escuchando eso y que se queda así parada, ofendida. Ah, no, es más grande su fe y entonces le saca partido al tema que dice Jesús y le dice entonces con esa respuesta, pero también de la mesa de los amos los perritos comen las migajas que nadie quiere. Y aquí es donde Jesús, porque Dios, cuando hay una grandeza de un alma, se siente, ¿qué hijo tengo? ¿No dices tu mamá cuando un hijo te sale con esas respuestas que ni esperas? ¡Qué bueno que lo traje al mundo! Pero ese es tu hijo, y si ese hijo eres tú y eres hijo de Dios, y Dios te ve así, eso es lo que Jesús dice, ¡oh mujer, grande es tu fe! Que se haga como tú quieres. Y es por eso que la fe grande, cuando es gigante, cuando es una fe que no se detiene ante ninguna dificultad, le saca a Dios lo que quiere. ¿Verdad que esa tenía que ser nuestra fe? Esa es la fe gigante que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Esa es la fe que hoy en día hace falta. Esa es la fe que quizás todavía no tienes y por eso no has cambiado a tu marido, a tu esposo, a tus hijos o a tu esposa, porque todavía no tienes esa fe, pero la puedes tener. Señor, dame la fe que me falta. Cuando ustedes se sientan que no tienen la fe, pueden decir esa palabra, podemos decir esa palabra, dame la fe que me falta. O dicho con palabras de San Agustín, dame lo que me pides para poderte dar lo que me das. Si el Señor nos pide algo muy grande y nos sentimos incapaces de dárselo, le podemos decir, dame lo que me pides para poderte dar lo que me das. Si me pides a mí, Señor, una fe muy grande, entonces nuestra súplica cotidiana debe ser, Señor, dame una fe tan grande como grande va a ser la fe que me pidas, para que entonces te responda como tú quieres que te responda, porque si te doy de lo mío, solo es basura, que eso es lo que soy, y mi grandeza no está en lo que soy, sino en lo que recibo de ti. Qué simple y sencillo, pero qué grande es esto. Unos por otros pidamos, Señor, aumenta en este mundo tan desorientado la fe, no en el mundo, auméntala en mí, para que mi mundo que me toca salvar, el de mis hijos, el de mi esposo, el del vecino, la vecina, el compañero de trabajo, lo pueda hacer ese cambio por la fe tan grande que tú me vas a dar. Amén.